Aleluya. Tome su asiento en esta noche tan especial de parte del Señor. Cada noche, cada día que podemos estar en su casa es especial. ¿Cuántos dicen amén? Pero recordaba en estos días los primeros tiempos cuando caminaba a la casa del Señor. Era como que todo tenía otro color. Había un aroma distinto, había algo especial que impulsaba. No veía la hora de poder llegar a la casa del Señor. Y qué bueno que cuando pasan los años podamos sentir ese mismo deseo, decir, Señor, quiero estar en tu casa, no doy más. Trabajé todo el día, tuve un montón de problemas, pero no veo la hora de poder estar en tu casa. Necesito estar en tu casa, quiero estar contigo, quiero que hagas algo en mi vida, que me hables, que me puedas reprender si me estoy equivocando, hagas lo que hagas, digas lo que digas, hables lo que hables. Yo quiero estar en tu casa, yo quiero oír tu voz, y con ese deseo cada día debemos venir a la casa del Padre, y yo le aseguro que Dios lo va a sorprender, que Dios lo va a sorprender. ¿Cuántos lo creen? Y meditando en todo lo que Dios viene hablando, fue impactante lo que hemos vivido el día lunes en el discipulado. ¿Cuántos vinieron? Y los que no, los invitamos para que puedan ser parte el lunes que viene, no, el próximo lunes, para que no se pierdan lo que Dios está haciendo, porque Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas maravillosas. Y meditando en lo que se compartió, en lo que el padre de la casa hablaba sobre las vasijas, sobre el aceite, comencé a meditar en la escritura. Había palabras que habían quedado resonando dentro de mi corazón, y por eso hoy quiero compartirles esto. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Y daba gloria al Señor porque Dios siempre confirma la palabra, amén. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy, el diácono Adrián lo soltó previamente aquí en el altar, y damos gracias al Señor, porque es lo que Dios quiere hablar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra en Isaías 61, con título, Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Diga conmigo, sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora comienza diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No es cualquier espíritu, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que estuvo en el principio en la creación, aquel que se paseaba por la faz de las aguas, el Espíritu Santo, el que nos da el poder para vencer al enemigo, el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo, el que nos guía y el que nos direcciona, el Espíritu Santo, el que nos consuela y el que nos fortalece, el Espíritu de amor, el Espíritu de poder y el Espíritu de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Usted lo tiene que declarar. El Espíritu de Jehová está sobre mí. No es cualquier espíritu, es un espíritu poderoso.
es un espíritu de poder, es un espíritu que te levanta, es aquel que te consuela, es aquel que te fortalece, es aquel que te direcciona. Tenemos el privilegio que no todos tienen, y es tener al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que muchas veces no lo creemos. De que muchas veces el Espíritu está deseoso de que creas que Él está dentro de ti, pero no le crees por diferentes circunstancias de la vida. Pero el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, usted hoy se va a llevar algo distinto. Si usted lo cree, algo va a pasar. Si usted lo cree, usted se va a ir lleno. Algo va a pasar en el ámbito, algo va a pasar en los aires y el Espíritu se va a manifestar de una manera especial. Por eso usted levante su mano y diga: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de poder, de amor y de dominio propio está sobre nosotros. Ahora, Jesús sabía muy bien que Él tenía el Espíritu de Dios. Jesús sabía que Él, dentro de Él, tenía el Espíritu Santo de Dios. Él estaba seguro, Él estaba convencido. Ahora nosotros también debemos tener la convicción de que el Espíritu de Dios también mora en nosotros. El diácono Adrián hablaba y decía, ¿no?, cuando hablaba de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero recordemos cuando Jesús se presenta delante de Juan el Bautista y le dice que tenía que ser bautizado. Primero Juan el Bautista se oponía diciendo: no, Señor, vos me tenés que bautizar a mí. Pero él decía: no, vos hacelo porque es necesario que se cumpla la ley. Y en ese momento Jesús fue sumergido en las aguas del río Jordán. Pero dice que en ese momento el cielo se abrió, y cuando el cielo se abrió en forma o como en forma de paloma, dice que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor. En ese momento Él comenzó a ver. En ese momento una voz comenzó a declarar: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero como decía el diácono, y de repente, lleno del poder, fue llevado por el Espíritu. ¿Por el qué? Por el Espíritu fue llevado al desierto. Y ayunando 40 días y 40 noches vino el tentador a tentarlo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, muchas veces Dios nos va a llevar a lugares para que nos preparemos con el Espíritu Santo. Nos va a llevar a temporadas para prepararnos con el Espíritu Santo, para poder estar llenos. El padre de la casa hablaba de que somos vasijas, que tenemos aceite, y el aceite viene a causa de la unción y a causa de la comunión con el Espíritu Santo. La unción se representa al Espíritu Santo, y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo preparados por Dios, porque van a venir situaciones, van a venir tentaciones, pero aquellos que estén llenos del Espíritu Santo le van a decir que no a toda tentación. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días y 40 noches Él estuvo orando y ayunando. Él se preparó. Él se estaba preparando en el Espíritu. Él se estaba ejercitando en el Espíritu. Por eso, como iglesia, entramos en una temporada de oración intensa. En una temporada donde todos nos tenemos que meter en un tiempo de oración con el Padre Celestial. Y ahí, en ese ámbito de oración, nos vamos a estar preparando en el Espíritu. Nos vamos a estar llenando en el Espíritu. Vamos a llenar la vasija de esa unción, de ese aceite que Dios derramará sobre cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Jesús se preparó. Pero cuando vino el tentador a querer tentarlo, Él tenía la palabra. Diga conmigo la palabra. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos palabra. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nadie te puede endulzar el oído, nadie te puede desenfocar, nadie te puede desviar del propósito y de la voluntad de Dios, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu es aquel que nos guía, el Espíritu es aquel que nos revela, el Espíritu es aquel que nos muestra. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nadie nos puede engañar.
Nadie nos puede llevar por otro camino que no sea el correcto, a no ser que nosotros descuidemos al Espíritu Santo. Porque dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién le ungió? Cuando hablamos de ungir, un ungimiento en el Antiguo Testamento tenía que ver con un acto físico que consistía en frotar o derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien. Y a ese alguien, como señal externa de que Dios lo había elegido o apartado para un propósito específico. Cuando Dios nos unge con su Espíritu, Dios nos está apartando para algo específico. Muchos quizás fueron apartados como diáconos, como ancianos, como obreros, como mujeres. Otros están apartados como ministros de altar, salmistas, danzoras. Otros para predicar su palabra. Cada cual ha sido apartado para servir al Señor en un área específica. Pero me impacta porque leyendo la palabra apartados, los ungidos son los que han sido apartados. Me vino a la mente, a la memoria, cuando la palabra habla en el libro de Jeremías, que Dios le dice a Jeremías, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Cuando la palabra habla de santificar, está hablando de apartar. Dios lo apartó a Jeremías para algo específico, para ser ese profeta que profetice, que declare la palabra a las naciones. Ahora, cuando Dios, antes de formarnos en el vientre, Dios ya nos había formado con un propósito específico. Él nos santificó, Él nos apartó desde antes de nacer para una función específica. Pero si usted no lo cree, usted nunca va a caminar en esa promesa. Usted nunca va a caminar en lo que Dios depositó en su vida. Por eso hoy tiene que creer, porque cuando oímos la palabra produce fe. Y la palabra cuando produce fe, la fe sin obra es muerte. Yo tengo que accionar, yo me tengo que movilizar. Dios me apartó, Dios me separó, Dios me planificó para algo específico en esta tierra. Pero el Señor dice que nos santificó, nos apartó. Nosotros no somos iguales al sistema. Vivimos en un sistema, vivimos en un planeta, pero no pertenecemos a este lugar. Por eso no te contamines con lo que el sistema está ofreciendo. No te amoldes a lo que el sistema está haciendo. Fuiste apartada, fuiste apartado por Dios. Desde antes de formarte, Dios decía, yo voy a hacer esto con él, yo voy a hacer esto con ella. Pero debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice que te di por profeta a las naciones. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hay palabra de continuo en nuestra boca. Y cada vez que declaramos una palabra, estamos profetizando. Porque la palabra es la mayor profecía. Y muchos dicen, pero esta palabra no es para mí, porque yo no soy profeta ni tengo el llamado a profeta. La palabra es la profecía. Y cada vez que estás usando la palabra para poder decirle algo a alguien, le estás profetizando la palabra. Estás hablando la palabra. Y Dios te va a respaldar. Y Dios te va a usar. Y Dios va a provocar que aquel que te esté oyendo o escuchando pueda recibir algo de parte del Señor. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Diga conmigo, me ha enviado. No dice, me preguntó el Señor si puedo. No dice, el Señor quiere saber, me ha enviado. También la palabra dice, id y hacer discípulas a las naciones. No está preguntando, los está enviando.
Y cuando entendemos que Dios nos está enviando, como el día lunes el padre de la casa hablaba, entendemos que tenemos mucho para dar, que Dios depositó aceite, que Dios depositó cosas dentro de nosotros, donde hay mucha gente que la está necesitando. Pero cuando no comprendemos de que el Espíritu está sobre nosotros, pensamos en nosotros, pensamos en nuestros problemas, pensamos en lo que nos pasa, pensamos en nuestras dificultades, pero hay gente que está necesitando lo que Dios depositó en nosotros. Por eso dice, y Él me envió a predicar. Diga conmigo, a predicar. Predicar tiene que ver con publicar. Predicar tiene que ver con proclamar. Predicar tiene que ver con exponer. Y predicar tiene que ver con testificar. Cuando Dios me envía es para publicar, para poder hablarle al otro y decirle, mira, te quiero testificar lo que pasó en mi vida. Te quiero contar lo que Dios hizo en mi vida. Necesito decirte, necesito exponerte de donde Dios me sacó. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cada ocasión y cada momento va a ser para declarar una buena noticia a alguien. ¿Hace cuánto no le damos una buena noticia a alguien? Quizás nos acoplamos, ¿o no? Vas a visitar a alguien y te dicen, ¿viste el dólar? No, no da para más. Nos fundimos, ¿eh? El país, ¡pum!, se viene abajo. No, no, no. Yo te quiero declarar una palabra. Yo te quiero dar una buena noticia. Te puedo asegurar que cuando yo llegué a la iglesia, yo quizás no tenía tanta fe en el Señor, pero cuando comencé a oír la palabra de Dios, comencé a entender que la palabra me producía fe. ¿Y sabes qué? Comencé a darle mi ofrenda, comencé a darle mi diezmo, comencé a creer en el Señor. Y cuando llegué no tenía nada. Y hoy, aunque el dólar está caro, Dios me prospera, Dios me bendice. Puedo tener todo lo que quiero, porque yo no le creo al dólar, yo le creo a Él. Y así como Dios bendice mi casa, Dios puede bendecir la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Publicar, proclamar, exponer y testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos hoy en día a nuestro alcance las redes sociales. Con una publicación, más de cientos de personas pueden ver lo que uno está escribiendo. Y muchas veces no usamos las redes sociales de la manera correcta. Y tenemos la oportunidad de predicar una palabra, de compartir algo de parte del Señor. Y mucha gente puede leer tu testimonio. Yo les voy a proponer algo y queda en usted si lo quiere hacer o no. Pero venía con ganas de decirle, ¿qué dice si usted en esta semana publica una foto con su familia y le dice a todos, ¿saben qué? Esta es mi familia. Hace muchos años mi familia estaba destruida. Mis hijos no estaban en casa. No tenía una familia. No tenía nada. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, me dio todo lo que hoy tengo. Dios restauró mi matrimonio. Dios restauró a mis hijos. O quizás Dios te sanó de una enfermedad. Dios te sacó de la depresión. Dios te sacó de la droga. Dios te sacó del alcohol. Dios hizo cosas grandes. ¿Por qué no testificar? ¿Por qué no predicar? ¿Por qué no publicar lo que Dios hace y sigue haciendo en nosotros? Tan solo algo, una publicación que podamos hacer, puede llegar a miles de personas. Siempre trato de compartir mis procesos o cosas que uno vive, donde Dios nos exhorta, donde Dios nos corrige, para poder demostrarle a través de la palabra y con una vivencia lo que Dios hace o cómo Dios trata, lo que uno vivió. Pero muchas veces hay cosas que uno se reserva. Pero hoy quiero contarles algo porque va en base a lo que estamos hablando. Hace algunas semanas del jardín nos dijeron, mamás y papás, les pedimos por favor que hagan esta tarea con sus hijitos. Que pongan en un papel el nombre de sus hijos. Y que nos cuenten por qué eligieron ese nombre para sus hijos. Ustedes saben que yo arranco a escribir y no paro más. Entonces agarré y hice un testamento contando todos los motivos por los cuales le hemos puesto Abby
a nuestra hija. A los días vamos al jardín y estaba toda la cartelera con todos los nombres. Pero me sorprendí. El mío era el único que tenía 800 renglones y toda la explicación dada vida y por haber. Pero decía uno, no me acuerdo mucho de los nombres, ejemplo, Tyron, me gustó el nombre. El otro, Pedro, se llamaba el abuelo. El otro, ¿cómo era que habían puesto uno? Lian, es fácil de escribir. Y así ponían todos los nombres, ¿viste? Y de repente Abby, en una oportunidad, y ahí arrancó, ¿viste? A escribirme él. Bueno, entonces llego acá casi indignada y digo, ¿cómo no? No sé, para mí es muy importante. Bueno, yo soy así. Y digo, Señor, yo tengo que contarle a todo el mundo por qué le puse Abby a mi hija. Entonces dije, voy a ir a San TikTok y voy a hacer un video. Hice el video contando, diciendo, bueno, alguien lo va a escuchar. Lo que nunca me hubiera imaginado es que me escribió una mujer por privado. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi hija también se llama Abby. Y parece una locura, pero al mismo tiempo que vos le pusiste a Abby porque tu mamá estaba enferma, mi mamá también se enfermó. Y mi mamá también murió de cáncer. Y yo no entendía. Y ahora entiendo que Abby vino para traer alegría y para recordarme que Dios es mi Padre. Yo no estaba yendo a la iglesia, pero a causa de esto voy a comenzar a ir porque sentía a Dios dentro de mi corazón. Usted no se puede imaginar lo que provocó dentro de mí tan solo esa palabra. Que un alma pueda volver al camino del Señor tan solo contando una vivencia. ¿Cuánta gente, tu historia, tu vida, tu testimonio, de dónde Dios te sacó, puede ser bendecida, se puede rendir al Señor? Dios le puede cambiar la vida a tanta gente que necesita oír lo que Dios depositó en tu vida. Por eso ya no es tiempo de estar callados, es tiempo de predicar, es tiempo de anunciar, es tiempo de testificar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un mensaje le puede cambiar la vida a una persona, un abrazo le puede cambiar la vida a alguien, tan solo algo que le compartas a alguien le puede transformar la vida. Pero a veces somos egoístas, me incluyo, porque tenemos la mente en todas nuestras cuestiones y tan solo con una palabra podemos bendecir a alguien. Con lo que Dios te dio, con lo que Dios depositó en tu vida, Dios puede hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y Él me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Diga conmigo, abatidos. Los abatidos son los que perdieron el ánimo, las fuerzas. Son los que ya no tienen ganas de seguir adelante. A esos Dios nos está mandando a anunciarle una buena noticia. Quizás hay muchos que están acá en esta noche, pero también se sienten abatidos, que perdieron las fuerzas, que perdieron las ganas. Pero hoy déjame decirte de parte del Señor que tengo una buena noticia para tu vida. Y es que el Señor te puede sacar de donde estás. El Señor te puede levantar de la situación que estás viviendo. El Señor te puede restaurar el corazón, te puede sanar el alma, puede restaurar tu familia, porque Dios lo hizo con muchos que hoy están en este lugar. Por eso a todos los que hoy están pasando un momento donde se sienten abatidos, Cristo tiene el poder en esta noche para fortalecerte, para darte ánimo y para levantarte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar el corazón a los quebrantados de corazón. ¡Wow! Y cuando leí esto me impactó, porque dice la ciencia de que cuando una persona sufre un trauma, un dolor intenso en el corazón,
Dice que el cerebro como método de defensa genera unas sustancias. Y esas sustancias dice que van directo al tejido del corazón. Pero son tan fuertes las sustancias que dañan el tejido del corazón. Y los médicos le pusieron un nombre a esta situación. El síndrome del corazón roto. ¡Wow! Y vieron que muchas veces decimos que nos duele el corazón. Bueno, dicen que es un síndrome, el síndrome del corazón roto. ¿Cuánta gente que tiene el corazón destruido? ¿Cuánta gente que tiene el corazón hecho pedazos? ¿Cuántos teníamos nuestro corazón destruido a la miseria, completamente dañado, destruido, dolorido por tantos traumas y cosas que hemos vivido en el pasado? En Salmo 69:20 el salmista David dice: sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Esta es la nueva versión internacional. El salmista David está diciendo: me han destrozado el corazón y estoy desesperado. ¿Cuánta gente está desesperada? Yo estuve desesperada, muy, demasiado. Y cuando tomé el arma y no salió el disparo, me preguntaba por qué. Estaba desesperada, no podía más. Y tan solo de pensar que hay gente que está en su última situación, es fuerte. Porque nosotros tenemos todas y al Todopoderoso para poder socorrerlos de la situación que ellos están viviendo. Tenemos todo, pero Dios nos envía a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Muchos están atrapados en sus propias prisiones de dolor. Muchos están atrapados en sus propias prisiones por haber sido abusados, por haber sido violados, por haber sido violentados física y verbalmente, por haber sido torturadas, torturados. El otro día vimos con mi familia la película de Malvinas, de Malvinas, la Argentina, donde está Gastón Pauls. Y después vimos también una serie de documentales. Y mucha gente que fue a Malvinas quedó con tal trauma en su mente, con tantas cosas dentro, incluso frustración por no haber podido cumplir el objetivo, que se encuentran en prisiones. Conocí, hermanos, había a la vuelta de mi casa un hombre que fue a la guerra, pero había quedado loco, literalmente. Y ese hombre no podía salir adelante y terminó ahorcándose, terminó quitándose la vida, porque no sabía cómo quitar el dolor, la amargura y la tristeza. Hay gente que está presa, hay gente que está cautiva en tantas cosas que no pueden salir adelante. Pero aquí, en esta casa, hay hombres y mujeres que tienen la palabra, que tienen la posibilidad, que tienen la llenura del Espíritu Santo para poder ir, para poder proclamar, para poder testificar, porque esta casa se tiene que llenar. Hay familias que van a cruzar por esa puerta, pero somos responsables de comenzar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. En San Juan capítulo 3, 17 dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y muchas veces la gente condena, la gente acusa, pero nosotros no estamos para condenar, nosotros estamos para llevar una solución, y esa solución es Jesús. Y esa solución es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Hace unos días el padre de la casa decía que Dios es...
El padre de la casa decía que Dios es. Ahora, si Dios es bueno, dice que debemos proclamar el año de la buena voluntad de Dios, porque Dios es bueno. Y así como Dios fue bueno con nosotros para sacarnos de donde nos ha sacado, Dios también es bueno para sacar a aquellos que tienen necesidad. En tu mano, en tu boca, en tu accionar, Dios puede llegar a la vida de alguien. Dios puede usarte como no te imaginas que Dios te puede usar en esta temporada. Bendito sea el Señor. En el versículo 61:2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, a que se les dé gloria en lugar de ceniza, y óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Cuando hablamos de que debemos ordenar a los afligidos de Sión a que se les dé gloria en lugar de ceniza, cuando hablamos de gloria, hablamos de honra, hablamos de honor. Y cuando hablamos de ceniza, hablamos de lágrimas, de humillación. Dios nos mandó a ordenarle a esa gente que tiene que salir de esa situación. Cuando reciba a Cristo, nosotros tenemos la capacidad de ordenarle a esa persona para que deje la humillación, para que deje la tristeza, para que deje el dolor que hay dentro de su corazón, porque Dios puede cambiar puede cambiar la tristeza por alegría. Dios puede cambiar la tristeza para llenarnos de gozo. Dios puede transformar un corazón quebrantado y dolido en un corazón lleno, ferviente de su presencia. Pero como dice la palabra, ¿quién irá si nadie les predica? Por eso es importante en esta temporada que entendamos que Dios nos está llamando a poder predicar a aquellos que hoy necesitan. Quizás usted estaba esperando un mensaje motivacional, pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Porque podemos estar llenos del Señor, pero si no accionamos, mucha gente se seguirá perdiendo. Hay familias que necesitan, hay familias que están desesperadas por la intervención del Señor. Y lo que vos viviste te va a servir para poder entenderlos, para poder comprenderlos. Podemos entender muchas veces al que fue abusado, porque fuimos abusados. Podemos entender al que fue abandonado, porque fuimos abandonados. Podemos ver o entender a aquellos que sus padres se separan, porque quizás mis papás no se separaron cuando yo era chiquita. Se separaron de grandes, pero sentí un dolor inmenso dentro de mi corazón. Muchos han pasado por situaciones económicas y uno, por haberlo vivido, los puede entender. Y quizás muchos no lo sabían, pero yo puedo entender a la gente con problemas de homosexualidad. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de ahí. ¿Y sabe cómo me duele el corazón cada vez que veo a esas mujeres y a esos varones que buscan refugiar su amor o que pretenden sentirse amados por alguien, quizás de su mismo género, porque no conocen el amor de Dios? La verdad, no me da vergüenza. Solo que me cuido por mis hijas, que hay cosas que todavía no pude hablar. Pero de ahí Dios me sacó. Por eso me quise matar un montón de veces. Por eso me lastimaba mis brazos. Hasta que no veía sangre, no paraba. Por eso me quedé sola. Por eso terminé yendo a brujos, creyendo que los brujos me podían cambiar la condición. ¿Y sabe qué? La empeoraron. Por eso hoy estoy acá
y siempre testificaré del amor de Dios, porque el amor de Dios me cambió. El amor de Dios me salvó la vida. El amor de Dios sanó mi corazón. Y el amor de Dios me demostró que Él era mi Padre. Por el amor de Dios puedo estar de pie, mi hermano. ¿Cómo no testificar de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cómo no testificar de lo que Dios hizo en nuestra vida? Y estamos tan pendientes en otras cosas y no nos damos cuenta que hay alguien que está sufriendo como sufrimos nosotros en algún momento. Por eso hoy Dios viene a hablarnos y a decirnos, el Espíritu del Señor está sobre ti, porque el Señor te ungió, porque el Señor te llenó de Él, porque el Señor transformó y sigue transformando tu vida todos los días, porque el Señor está con nosotros, pero Él necesita que despertemos, que nos levantemos en este tiempo para poder testificar, para poder declarar las maravillas que Él hizo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en el versículo Isaías 61, versículo 3, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Levante su mano al cielo. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Diga conmigo, árboles. ¿Por qué la palabra está diciendo árboles? Porque los árboles son aquellos que están arraigados, son aquellos que están firmes, son aquellos que dan fruto. No importa la estación, nosotros damos fruto, nosotros no nos detenemos, nada nos puede derribar, nada nos puede detener, porque el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Y serán llamados, iglesia Nayot, y serán llamados árboles de justicia. Diga conmigo, justicia. ¿Por qué justicia? Porque justicia tiene que ver con integridad. Justicia tiene que ver con rectitud. Serán llamados árboles íntegros, árboles rectos, que no se desvían al sistema, sino que permanecen en integridad, que permanecen en temor, que permanecen con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Serán árboles de justicia. Y esta es la parte que más me impacta de toda la palabra. Plantío de Jehová para gloria suya. ¿Sabe qué significa plantío? Significa un terreno fértil para poder plantar. ¿Sabe qué significa plantío? Ser semilleros del Señor. Ahora si leemos nuevamente dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío, semilleros, tierra fértil del Señor. Y yo creo que en esta temporada aquellos que están llenos del Espíritu Santo serán esos árboles que darán fruto, aquellos que alimentarán a aquel que tiene hambre, aquellos que levantarán al que está caído. Pero que esta casa es una tierra fértil, que esta casa es un plantío de Jehová, donde todo aquel que entrare fructificará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Plantío de Jehová. Aquí, levante su mano. Usted es un árbol de justicia. Usted es un árbol de justicia. Y hay fruto que usted tiene que comenzar a compartir. Y hay cosas que usted tiene que comenzar a predicar. Porque así como usted fructifica, la gente que luego venga con usted también fructificará. Dios también los afirmará. Dios también los levantará. ¿Cuántos lo creen? Y ahí está tu casa, ahí está tu familia, ahí están los tuyos. Ahí están por los que venís orando hace mucho tiempo.
Por eso la demanda de parte del Señor para que en esta temporada se puedan abrir esas casas, para que podamos predicar, para que podamos anunciar. Y aunque por el momento pareciera que no parezca nada, va a llegar ese de repente del Señor, donde algo va a pasar, donde el fuego de Dios se va a manifestar, donde el que estaba enfermo se va a sanar, donde el que estaba deprimido se va a levantar, donde aquel que no tenía esperanza va a ser un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que entender que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Si usted lo cree, Dios se va a glorificar a través de su vida. Por eso decía, para cerrar, para gloria suya. No para gloria mía, para gloria suya. Cuando Dios te use, para gloria suya. Cuando Dios te levante, para gloria suya. Toda la gloria, toda la honra es para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta noche, quizás tenemos que ir a predicar, pero muchas de las cosas que hablamos están en nosotros. Por ahí nos sentimos abatidos, por ahí nuestro corazón está destruido, por ahí hay luto en vez de alegría, por ahí el Señor quiere transformar y sacar la angustia dentro de nosotros. Pero hoy es la noche, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Y Dios quiere levantarte, y Dios quiere sanarte, y Dios quiere restaurarte, porque Él te apartó, porque Él te ungió para algo distinto, para algo específico en este tiempo. Y cuando estaba ahí, otra de las cosas que el diácono Adrián decía, por eso daba gloria al Señor, es que dijo que el yugo se pudre a causa de la unción. Entonces, me fui a San Google y puse fotos de un yugo, ¿no? ¿Y sabe qué era un yugo? Por ahí algunos saben, pero por ahí otros no. El yugo era algo de madera que se ponían los bueyes, que les agarraba la cabeza. Se ponían de a dos, un buey acá, el otro acá, y el yugo les agarraba la cabeza y estaban unidos. Y ese yugo se usaba para que lo puedan esclavizar, para que hagan la tarea, el trabajo, para que ellos hagan lo que tenían que hacer. Pero la palabra dice en Isaías 10:27, acontecerá que en aquel tiempo que su carga le será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quizás hay yugos que te están atando. Quizás hay yugos que no te permiten avanzar. Quizás hay yugos que se tienen que caer de tu vida, que están limitando lo que Dios está queriendo hacer. Pero dice la palabra que a causa de la unción, diga conmigo la unción. Cuando hablamos de unción, hablamos del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. A causa de la manifestación del Espíritu, a causa de tu fe en esta noche, todo yugo se va a pudrir a causa de la unción. Por eso usted lo tiene que creer, usted lo tiene que declarar. Y usted tiene que decir, Padre, hay cosas en mí que se tienen que pudrir en esta noche. Hay cosas que usted tiene que tomar la decisión de poder quitarla de su vida. Vi una película. Eran dos hermanos siameses. Estaban pegados hombro con hombro en la película. Una película cómica. Pero un día llegó la cirugía y los separaron. Pero no aguantaron, porque uno caminaba así porque extrañaba al hermano. Y el otro, había una estatua en la plaza que estaba, no me olvido, estaba sentada en la estatua leyendo un libro, una estatua. Pero como él extrañaba a su hermano, iba todos los días a la estatua y se ponía así. Porque él estaba acostumbrado a su hermano. Porque él estaba acostumbrado a esa vida limitada. Pero ¿sabe lo que hizo? Como no soportó estar sin su hermano, agarraron un... ¿cómo se llama lo que...? Ay, se me fue el nombre. Que usasen los vestidos de danza, no el cierre.
abrojo. Agarraron un abrojo, pusieron en la campera, entonces se abrojaban, no sé si se dice así, pero se abrojaban, entonces iban juntos para todos lados de vuelta. Iban abrojados, ¿no? Iban abrojados así los dos. Pero cuando iban con sus novias, se desabrojaban. Eran vivos, ¿no? Sabían para qué desabrojarse. Pero los habían separado. Ya eran libres. Cada uno tenía todos los miembros de su cuerpo. No es que quedaron sin un brazo, como hay casos. Ellos tenían sus dos brazos, sus dos piernas. Ellos podían hacer una vida libre. Pero estaban acostumbrados a estar limitados. Y muchas veces Dios dice, voy a sacar el yugo, el coso de madera que nos está atando. Y a los 2 días decimos, ay, extraño el yugo. Me extraño estar así, o extraño lo otro, y nos volvemos a abrojar con el yugo. Pero esta es la noche donde usted tiene que determinar, donde usted tiene que tomar una decisión y decir, yo no vuelvo atrás. Lo que yo dejé, lo dejé en un pasado. Lo que yo vencí, lo vencí en un pasado. Lo que yo determiné sacarlo de mi vida, me sigo sosteniendo en sacarlo de mi vida. Yo no voy a volver atrás. Yo no voy a retroceder. Yo voy a avanzar. Yo voy a conquistar. Yo voy a correr a lo que Dios tiene para mi casa y para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? El yugo se va a pudrir a causa de la unción del Espíritu Santo que en esta noche se va a manifestar. Pero usted lo tiene que decidir. Y ahora cuando usted se vaya lleno del Espíritu Santo, nadie lo va a detener, nadie la va a detener. Va a haber palabra de continuo en su boca y su boca será un manantial de agua de vida que pueda saciar la sed y el corazón de aquellos que tienen sed. Sed de amor, sed de confianza, sed de esperanza. Dios va a usar sus bocas porque el Espíritu de Jehová está sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie.